y acciones que apuntan a fortalecer la capacidad del sistema bancario para hacerle frente a préstamos a la micro y pequeña empresa, a los pequeños agricultores y también contribuir a fortalecer las cadenas de pago y también la cadena de transacciones. Vamos a iniciar con las negociaciones que hemos hecho nosotros para contribuir a financiar el déficit del presupuesto ante la caída de los ingresos. Para ellos, vamos a iniciar con una firmina que yo espero que sea lo más claro posible. Esta firmina realmente representa la situación antes de la pandemia. Tenemos a la derecha dos grandes columnas. Una que dice ingresos totales y otra que dice gastos totales. Es claro que los ingresos totales tienen que ser igual a los gastos totales. ¿En qué consisten los ingresos totales? Uno, en los ingresos tributarios y no tributarios del gobierno, que son lo que llamamos nosotros ingresos corrientes, originalmente programados más de 9.000 millones. El déficit fiscal, que no es nada más ni nada menos que el aumento de deuda o una deuda que debemos incurrir nosotros, en este caso particular, para financiar los gastos de capital. Y la otra parte, que es la amortización del periodo, se refiere entonces a un refinanciamiento o una política de refinanciamiento regular que existe en todos los años por parte del gobierno, en que las amortizaciones de los préstamos o de los financiamientos se pagan con nueva deuda. Así que estamos hablando de deuda que incurrimos para pagar deuda. Eso es lo que llamamos nosotros refinanciamiento, y esa operación no tiende a aumentar el nivel de deuda pública. Y en la parte que tiene que ver con los gastos totales, tenemos entonces los gastos corrientes usuales del gobierno nacional. Gasto de capital se refieren a las inversiones, y en gasto total volvemos a poner amortización del periodo, 1.730 millones de dólares, que como dijimos se financian realmente con más deuda. A la parte izquierda tengo un cuadro que para mí es importante que lo puedan entender de la mejor forma posible. El déficit fiscal del periodo, que no es nada más ni nada menos que la cantidad de dinero que el gobierno necesita para poder financiar sus inversiones, 2.213.7 millones. Si a eso le sumamos entonces la amortización del periodo, 1.730 millones, eso nos da 3.943.7 millones de dólares. Así que generalmente, si nosotros queremos conocer cuál va a ser la necesidad de financiamiento que va a tener los programas del gobierno, lo único que tenemos que hacer es sumar al déficit fiscal del periodo la amortización del periodo. Tuvimos una visión que nos ha ayudado mucho al manejo de las finanzas públicas este año. A finales del año pasado hicimos una operación de una emisión de bonos por 1.200 millones de dólares, le llamamos prefondeo, porque el grueso de ese dinero se utilizó para amortizar 1.155 millones de dólares que vencieron a finales de enero. Dada esa situación, ¿cuál era la necesidad de financiamiento que nosotros estábamos enfrentando para este año? Ahí le llamamos total de financiamiento requerido, eran 2.788.7 millones de dólares. Con la emisión de bonos bastante exitoso que pudimos lograr por 2.500 millones de dólares en un momento en que realmente ningún otro país de América Latina había estado haciendo emisiones en los mercados de capitales. Estamos hablando ya del periodo del coronavirus. Nos quedó básicamente por financiar para el presupuesto de este año 288.7 millones de dólares. Es decir, si no hubiera habido el problema del coronavirus, prácticamente con esa emisión de 2.500 millones de dólares, nosotros habíamos tenido el presupuesto de este año prácticamente o casi totalmente financiado. Bien, vamos entonces a pasar de aquí a otro dato que a mí me interesa. Miren, este presupuesto que ustedes ven aquí, en esta firmina de los 12.973.3 millones de dólares, ¿qué es lo que nosotros hemos hecho a la luz del coronavirus? Lo que nosotros hemos hecho es
reestructurar el presupuesto del sector público en la siguiente forma. Hemos extraído 2.000 millones de dólares del presupuesto de las instituciones públicas para redirigirlo a estas dos grandes prioridades del gobierno nacional que surgen con el problema del coronavirus. Una, que no hubiese falta de recursos para financiar todos los gastos que tuvieran que ver con las infraestructuras de salud, ya sea física o de recursos humanos, para garantizar que no iba a haber problema de capacidad sanitaria del sector de salud para poder atender todos los casos que se le presentaran con el coronavirus. En este sentido, yo creo que la política que ha seguido el sector salud ha sido bastante exitosa, cuando nosotros vemos que aún en las actuales circunstancias hay una gran cantidad de capacidad ociosa en la cama hospitalaria, en la cama de cuidados intensivos, ¿no? Incluso en los aparatos respiratorios auxiliares que también se usan en el combate del coronavirus. Así que nada, para estar claro, hemos redirigido 2.000 millones de dólares que hemos extraído del presupuesto de las instituciones públicas para que fueran utilizados entonces a esas dos grandes prioridades, que una la que acabo de mencionar y la otra entonces es Panamá Solidario. Bien, ¿dónde estamos? Allá donde queríamos también llegar. En los meses de enero y febrero, los ingresos corrientes habían estado ligeramente por arriba del presupuesto que para lo mismo nosotros teníamos. Bien, ya sabemos que estamos en medio de ¿qué? De una crisis sanitaria a nivel mundial que también afecta a Panamá, que ha originado una crisis económica a nivel mundial que también afecta a Panamá, y ha originado una crisis social en el mundo y también en Panamá. Y, por así decirlo, también ha originado una situación muy difícil en las finanzas públicas, no solo en Panamá. Y a ellos queremos hacer un especial énfasis en este momento. En los meses de marzo y abril, por razón del impacto del coronavirus, ¿qué nos ha pasado? Prácticamente cayeron los ingresos recaudados 45% por debajo de lo que habíamos nosotros programado originalmente. Estamos hablando de 562.7 millones de dólares que solo 2 meses se reducen por debajo del presupuesto los ingresos corrientes. Y fíjense que si nosotros esos 562.7 millones le sumamos una cifra que estaba en la lámina anterior, la filmina anterior, de 288.7 millones que nos faltaban por financiar, implicaría que tendríamos una necesidad de financiamiento de 851 millones de dólares, cerca de 900 millones de dólares. Pero la historia no termina ahí, desafortunadamente. Nosotros esperamos que para los próximos meses, de aquí a diciembre, vamos a tener un comportamiento de estas barras que estamos viendo nosotros mostrando, de la que reflejan el presupuesto y la que reflejan la recaudación que nosotros estamos teniendo, básicamente un comportamiento similar, una barra del presupuesto muy superior a la barra que implica la recaudación. ¿Cómo se va a estar dando este comportamiento mes a mes y de aquí a fin de año? Está por ver. Esto es una historia en desarrollo, la vamos a seguir bastante cerca. Pero ¿qué nosotros podemos inferir en este momento? Bueno, lo que podemos inferir en este momento es que nosotros calculamos que vamos a tener que tener necesidades adicionales de recursos por financiar que son superiores que los 2.500 millones que ya nosotros pudimos lograr en una emisión de bonos que hicimos recientemente. Así que esta parte es realmente muy, muy importante. ¿Por qué? Porque mucho del financiamiento que a nosotros nos va a estar llegando de negociaciones que estamos haciendo con todas las multilaterales, casualmente van a ayudarnos ¿a qué? A financiar esa brecha de necesidades que nosotros
vamos a tener para poder financiar un presupuesto que nosotros queremos estar seguros que lo podemos manejar con los controles adecuados durante todo el año 2020. ¿Qué implica eso? Bueno, que ustedes van a estar escuchando, ¿no? Recientemente salió un financiamiento de la Corporación Andina de Fomento de 350 millones de dólares. Bueno, eso no significa que tenemos 350 millones de dólares adicionales a gastar por arriba de lo que está presupuestado. No, esos 350 millones de dólares es parte de los recursos que se requieren para financiar esa brecha de necesidades que nosotros se nos está presentando por razón de la caída de los ingresos. Asimismo, van a estar viendo en las próximas semanas recursos que nos van a estar viniendo del Banco Mundial, recursos que nos van a estar viniendo del BID, recursos que nos van a estar viniendo, por ejemplo, del BCE, en fin, de las multilaterales, pero esos recursos que van a estar viniendo de las multilaterales, que nosotros estimamos que probablemente no van a ser menos de $1.000 millones de dólares, van a ayudar a cerrar esa brecha de necesidades que se nos está presentando a nosotros a la luz de la caída de los ingresos dado el tema del coronavirus. Así que estamos en una situación que nosotros le llamamos entonces de una reestructuración dinámica del presupuesto, de un presupuesto realmente cuya estructura va a estar cambiando de acuerdo entonces primero con la asignación de recursos, la reasignación de recursos que nosotros hemos hecho de los $2.000 millones de dólares que estamos extrayendo del resto del sector público hacia el sector salud y por supuesto todo lo que tiene que ver entonces con el manejo financiero que estamos nosotros realizando para cerrar esa brecha de necesidades que se nos está presentando para este año. Otro punto importante de nuestras negociaciones, que es las negociaciones que se han estado haciendo, ¿no? Que tiene que ver entonces con negociaciones y otras acciones para fortalecer la capacidad del sistema bancario de hacerle préstamo a la micro y pequeña empresa, a los pequeños agricultores y contribuir a fortalecer la cadena de pago y de transacciones de la economía. Esto es bastante importante. Realmente, ¿qué es lo que nosotros perseguimos aquí que es bien importante? Mantener muy viva esa relación de los bancos con sus clientes, de los bancos con sus depositantes, de los cuales hay muchísimos ahorristas, ¿no? Porque eso tiende a facilitar no solo una serie de operaciones y transacciones que se pudiera estar realizando en este momento, por ejemplo, depositantes que pueden estar haciendo transacciones que tienen que ver con los depósitos que tienen en los bancos, ¿no? Sino también tiene mucho que ver con crear mejores condiciones para que la recuperación económica se pueda dar con la mayor fortaleza posible. Así que mantener vivo el funcionamiento de los bancos y las relaciones de los bancos con sus clientes, con los depositantes, va a ayudar también, entonces, como yo acabo de decir, a darle mucha más fuerza a la recuperación que nosotros podemos tener de la actividad económica. En este sentido, nosotros podemos hablar entonces de el financiamiento que ha gestionado el MEF y financiamiento que ha gestionado el Banco Nacional de Panamá. Con relación a lo gestionado por el Ministerio de Economía y Finanzas, estamos hablando de 500 millones de dólares que vienen a través del Fondo Monetario Internacional, 300 millones que vienen a través del Banco Interamericano de Desarrollo y entonces también estamos hablando de un financiamiento que fue gestionado por el Banco Nacional con la garantía de MIGA, que es parte del Grupo Mundial, por 500 millones de dólares. Todos estos recursos de los cuales nosotros estamos aquí hablando se estarían redirigiendo a fortalecer las capacidades del sistema financiero nuestro. 300 millones que irían entonces a financiamiento de micro y pequeñas empresas y también para pequeños agricultores y 1.000 millones de dólares que corresponden a la facilidad que viene casualmente un fondo que hemos obtenido a través del Fondo Monetario y fondos que vienen a través de la garantía amiga
que entonces irían directamente a fortalecer la capacidad del sistema financiero, en este caso particular, del sistema bancario, para poder entonces también realizar sus actividades bancarias con la mayor normalidad posible dentro de la anormalidad, yo diría así, que se está presentando ahora mismo en nuestro sistema financiero. Bien, muchas gracias. He tratado de ser lo más breve posible, así que he ido con bastante velocidad con esta parte, que para mí era importante, pues, poder enviar los mensajes con la mayor claridad posible de temas que para nosotros consideramos que era bastante importante. Y entonces nos abrimos para recibir las preguntas que ustedes bien nos quieran hacer. Volvemos a recordarles a los señores periodistas que las preguntas se harán a través del chat de Zoom, por lo que les pedimos que acompañen sus preguntas con la identificación del medio y del periodista. Señor ministro, nuestra primera pregunta es de Yolanda Torres, de CERTV. ¿Cuánto representan los subsidios que se le destinan para apoyar a todos los sectores? Bien. Ok. Estamos hablando de dos grandes subsidios, para decir, dos grandes grupos de subsidios. Miren, en este momento, el presupuesto real del Estado, nosotros estamos financiando subsidios por un poco más de 1.600 millones de dólares. Esos subsidios están vivos y se están pagando con la normalidad requerida. Eso que incluye prácticamente un tercio de eso son subsidios que van directamente a la caja del Seguro Social, ¿no? Otra parte importante van a donde 120 a los 65, que son sumas importantes de la red de oportunidades. Estamos hablando de todo el tema de las becas, estamos hablando de los tanquecitos de gas, estamos hablando de los intereses preferenciales. Así que estamos hablando de una serie de subsidios que se mantienen vivos, ¿no? Y muchos de ellos, y el grueso de ellos realmente reflejan en el fondo transferencia de una forma u otra de recursos que se están haciendo, ¿no?, hacia los diferentes sectores de la economía. Y entre paréntesis, gran parte de ellos también a sectores de mucho interés desde el punto de vista social. Esa es una parte que, como yo decía, sigue viva. Y hay otra parte de los subsidios que su historia está en desarrollo, que tiene que ver con los fondos que se han asignado de los 2.000 millones de dólares, ¿no?, para hacerle frente a todos los programas, los dos grandes programas realmente, o los dos grandes objetivos que presenta el gobierno nacional. Uno es el tema sanitario, pero el otro es todo lo que tiene que ver con Panamá Solidario. Entonces, todo el tema que tiene que ver con Panamá Solidario y las transferencias que se están haciendo en especie y en términos monetarios, también representan un subsidio importante que está haciendo el gobierno nacional. La segunda pregunta es de Roberto González, de La Prensa. Están estimando que el déficit fiscal del gobierno central sería de 8.8 del Producto Interno Bruto. ¿Tienen proyección del déficit del sector financiero, del sector público no financiero? Bien, esta es una historia en desarrollo, básicamente. Lo que sí sabemos, estamos seguros, es que sí, los niveles de déficit van a ser bastante altos, ¿no?, que corresponden no solo al nivel de déficit del gobierno central, ¿no?, sino también el déficit que puede estar reflejando en la caja de seguro social, ¿no? Así que en este momento estamos seguros de que los niveles van a ser bastante altos, ¿no? Y estaremos afilando el lápiz a medida que pasa el tiempo para precisar más exactamente en cuál va a ser el nivel de déficit que nosotros estimamos que vamos a cerrar este año. Pero va a ser un déficit que va a ser un múltiplo de lo que la ley nos permitía. Eso no cabe la menor duda. La siguiente pregunta es de Ciara Morris, de EcoTV. ¿Cuál es la estrategia económica ahora que iniciará la reapertura gradual? Aportes, aparte de bonos, subsidios, etcétera. Bien, pongámoslo en esta forma, ¿no?
Sin lugar a duda, la estrategia de muy corto plazo realmente es lo que se llama la ruta hacia la nueva normalidad, lo que se ha dividido básicamente en bloques, pero lo que eso significa es, ¿no? Ir de una forma gradual, dándole mucha más vida a la actividad económica, ¿no? En el país, ¿no? Y esta parte que es realmente muy importante, ¿no? En una primera instancia es cómo se va a estar dando la reapertura de todas las actividades económicas que se van a estar haciendo de una forma, como sea, una forma gradual. Pero lo que sí es importante es cómo nosotros vamos a estar acompañando más adelante muchas de estas aperturas con política pública, ¿no? Para ver cómo entonces reforzamos la recuperación que se pueda tener en muchos de los sectores. Una de las políticas públicas claras que acabamos de explicar no hace mucho, por ejemplo, son lo que tiene que ver con los préstamos a las micro y pequeñas empresas y a los pequeños agricultores, cuya cifra la acabamos de dar no hace mucho. Sergio Rivera, Radio Panamá. Con respecto a la reestructuración del presupuesto del sector público, ¿a cuánto ascienden estos fondos y cuáles han sido las entidades o instituciones a los que más recursos se le retiraron para atender la crisis y Panamá Solidario? Bien, como habíamos hablado, estamos hablando de 2.000 millones de dólares. Vamos a dar el detalle de cómo se dividen estos 2.000 millones de dólares para que tengan básicamente las cifras completas. No, de funcionamiento son 500 millones de dólares. Estos 500 millones de dólares, ¿cómo se dividen? Bueno, estamos hablando de congelamiento de 10.420 posiciones, como quien dice vacantes, que corresponden a cerca de 151 millones de dólares. Estamos hablando de viáticos, transportes y otros servicios no personales, 274 millones de dólares, punto uno, materiales y suministros, casi 73 millones, maquinaria y equipo, 2.6 millones. Y en inversión lo que hicimos fue parar todos los proyectos de inversión que no se habían iniciado, ¿no? ¿Cómo se divide esto? En el gobierno central estamos hablando cerca de 660 millones de dólares. Instituciones descentralizadas, estamos hablando de 301 millones de dólares, empresas y otras 539 millones de dólares. Así que el criterio que en el fondo utilizamos, nada para resumirlo, fue parar todo o suspender todas aquellas actividades que nosotros podíamos realmente suspender, y en inversiones lo que se hizo fue todas las inversiones que no se habían iniciado, realmente lo que hicimos fue pararlas, y de ahí fue que pudimos entonces extraer 1.500 millones evaluados. Y lo mismo en funcionamiento. Todo lo que nosotros pudimos realmente, ¿no? Suspender, ¿no? Como lo que yo estaba hablando de las vacantes, etcétera, también así lo hicimos. Elida Moreno, de Reuters. ¿Cuál es la previsión de crecimiento económico para el 2020? ¿Qué sector serían afectados? ¿Y cuál es lo de mejor desempeño? ¿Y qué papel jugaría el Canal de Panamá? Bueno, en esta parte, lo que pudiéramos decir es que por mucho tiempo Panamá ha sido el país que más estuvo creciendo en toda la región. Para este año es interesante ver que entonces Panamá parece ser uno de los países que menos va a decrecer, ¿no? en la región. Así que, como yo decía, esto es una historia en desarrollo, ¿no? Así que vamos a estar teniendo un crecimiento negativo, sin lugar a duda, bastante importante, y sabemos que va a ser no menos del 2%. Prácticamente el grueso de las actividades económicas en el país, ¿no? Están realmente paradas, ¿no? Y han sufrido mucho sectores que incluso también utilizan mucha mano de obra. Por ejemplo, el sector construcción, que es un sector que utiliza mucha mano de obra,
un sector que está bastante golpeado, ¿no? Básicamente la construcción, el sector construcción está parado, ¿no? El sector de comercio por menor es un sector que utiliza también bastante mano de obra, ¿no? ¿No? Que incluye los centros comerciales, es un sector que está también bastante golpeado, ¿no? Turismo, no se diga, el caso de turismo, no hay que ver todo lo que está pasando en el aeropuerto internacional de Tocumen, el tema de los hoteles, el tema de los restaurantes, así que tenemos también un sector turismo realmente bastante golpeado, ¿no? Me parece que sectores que son muy promisorios en función de ayudarnos por lo menos a mantener el mayor nivel de crecimiento que pudiéramos tener, ¿no? Y ayudar a que no descrezcamos en forma importante. Para mí, uno sería el sector agropecuario, ¿no? Se abren, sin lugar a dudas, grandes oportunidades para un sector que ha sido descuidado por mucho tiempo, para que nosotros podamos entonces, por medio de apoyo al sector agropecuario, políticas públicas que nosotros, en el fondo, incluso en este momento se están ejecutando, nosotros podemos ayudar a que ese sector se fortalezca y pueda crecer con mucha más fuerza, ¿no?, que lo que ha estado pasando en los últimos años. En el tema del canal, recientemente hizo una aparición el administrador del canal, el doctor Ricardo Vázquez, ¿no? Y lo que se puede decir es que a nivel de los primeros meses del año, enero, febrero, marzo y probablemente abril, ¿no?, las proyecciones que ellos tenían, incluso de aporte al Estado, estaban básicamente de acuerdo con lo presupuestado, ¿no? Lo que sí visualizaba, y ya se veía desde abril, era la caída en el movimiento de tránsito en el canal de Panamá, ¿no? Y que él iba a estar entonces siguiendo de cerca estas cifras. Así que parecía ser que lo que él sí estaba visualizando era la caída que podía haber entonces en el tránsito y tonelaje de carga que podía estar pasando por Panamá en los próximos meses. No tenemos una cifra definitiva, ¿no?, pero esperamos que el canal de Panamá, el nivel de afectación que pueda tener en sus actividades, no va a ser del tamaño del nivel de afectación que va a tener la economía panameña en general. Alma Solís, del Sistema Nacional Informativo de Panamá Noticias. ¿Cuánto suman los financiamientos a los que ya ha tenido acceso el país y cuánto más se necesita para este año? Sí, un momentito nada más. Bueno, el financiamiento que ya ha obtenido el país, estamos hablando el más importante son, uno, los 2.500 millones de dólares, ¿no?, que tuvimos con la emisión de bonos. Esa es la más importante, básicamente, ¿no? Y 41 millones, del que hablamos menos, que vino del Banco Mundial. Así que estamos hablando de 2.541 millones de dólares, básicamente, ¿no? Entonces, ¿cuánto va a venir o cuánto va a ser nuestras necesidades adicionales de aquí a fin de año? Oiga, yo calculo que probablemente no va a ser menos, va a ser mucho mayor, va a ser mayor que los 2.500 millones de dólares que representó la emisión de bonos que nosotros hicimos. Lo que sí es cierto es que nosotros esperamos poder obtener de los organismos internacionales no menos de 1.000 millones de dólares. ¿Por qué pongo esta cifra de no menos de? Porque en estos momentos estamos en esas negociaciones y en algunos casos los montos finales todavía no han sido determinados. Así que sí pensamos que vamos a tener importantes recursos que nos van a venir de estas negociaciones multilaterales que van a servir para cubrir un porcentaje importante de los fondos que nosotros vamos a estar requiriendo para manejar el presupuesto de la nación durante el año 2020.
La siguiente pregunta es de Manuel Batista de Telemetro. Se habla que de aquí a final de año las barras de ingresos del Estado se duplicarían, pero con la reapertura de la nueva normalidad, esas recaudaciones se podrían mejorar, y en qué porcentaje. Bien. Bueno, aquí tengo al viceministro Amengor cerca, pero no le estoy pasando preguntas a él, por supuesto, no la estoy pasando, porque casualmente el viceministro Amengor es el responsable de seguir en la pista casualmente a lo que va a ser todo el tema de la reactivación de la actividad económica y que eso puede representar también para las recaudaciones. Déjenme decir una cosa, mire, no es fácil manejar el tema, no, realmente. No, la situación económica no es buena para nada, hay una crisis muy profunda en Panamá, pero la crisis económica se refleja en ¿qué? En crisis en las empresas. O sea, no es que le estamos hablando de la crisis económica en términos etéreos. La crisis económica tiene que ver mucho con la crisis de las empresas, la situación muy compleja que tienen las empresas. Así que muchas de las empresas lo que van a hacer, ¿qué es lo que van a hacer? Definitivamente, no, ellos se van a acercar al Ministerio de Economía y Finanzas, muy probablemente, a hacer arreglos de pago para casualmente sus compromisos fiscales que tienen. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Por supuesto, vamos a poder ver caso por caso y estar seguros que vamos a tratar de tomar también las decisiones que son pertinentes para que la economía, para que las empresas también puedan reactivarse con la mayor fuerza posible. Así que no quepa la menor duda que sabemos que los ingresos van a caer, van a caer. No estamos seguros el tamaño de lo que va a caer, pero sí estoy seguro, bastante seguro de que va a caer más que o no menos de los 2.400 millones, 2.500 millones que estamos nosotros conversando. Álvaro Alvarado de RPC. La crisis presupuestaria que enfrenta el Estado obligará al gobierno a realizar recortes en la planilla, y ¿cómo vamos a enfrentar el tema del programa de invalidez, vejez y muerte de la Caja del Seguro Social en esta grave situación? Se habla de vender instrumentos financieros. Bien. Bueno, con relación a la planilla, yo sí adelanto que en este momento nosotros hemos tomado ya decisiones con respecto a la planilla, ¿no? Nosotros tenemos básicamente ya 10.420 posiciones que nosotros realmente estamos eliminando, que reflejan cerca de 151 millones de dólares. O sea que ya hemos estado tomando decisiones con respecto a la planilla. Como yo les decía, esto es una historia en desarrollo, y esa historia en desarrollo pues aclarará muchas cosas en el camino. Miren, el tema que es crucial y muy importante de invalidez, vejez y muerte. Miren, antes incluso de que empezara nuestro gobierno, la gestión de nuestro gobierno, y desde el principio de nuestro gobierno, o sea, hay algo que nosotros estamos claros, muy, muy claros, es que se iba a tener que estar tomando una decisión con respecto al programa de invalidez, vejez y muerte. ¿Por qué? Porque existe una brecha importante por financiar de las pensiones y jubilaciones. Una brecha importante. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? Que esa brecha importante por financiar de estos programas de invalidez, vejez y muerte se ha agrandado. Desafortunadamente se ha agrandado. Así que yo creo que este diálogo nacional ¿no? para el tema que tiene que ver con la invalidez, vejez y muerte que ha llamado el presidente es muy, muy importante. Somos los panameños los que vamos a tener que tomar una decisión que es muy, 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 yo diría una de las más importantes que vamos a tener que tomar, ¿no? Con relación a cómo nosotros vamos a solucionar este problema de la Caja de Seguro Social. Lo que es obvio, que de ninguna manera nosotros podemos permitir que los pensionados y jubilados en un momento dado se fueran a quedarse en un cheque. Porque mucho antes de que eso sucediera, esta economía va a tener problemas muy profundos. Así que sí, este es un tema que
vamos a tener que, como panameños, hacerle frente, y en ese sentido el llamado diálogo nacional es bien importante, porque vamos a tener que ponernos de acuerdo, porque al final del día son brechas que hay que cerrar. Y la pregunta es, ¿en hombros de quién o de quiénes va a recaer casualmente la forma como se va a estar financiando o se va a estar cerrando esa brecha de necesidades que implica el programa de María M. Heymar? La siguiente pregunta es de Reza Chandiramani, de la Estrella de Panamá. ¿Por qué no se canalizaron los fondos obtenidos con garantía estatal a través de los bancos y entidades financieras estatales? Bien. A ver, si me leen la pregunta de nuevo, para entenderla. ¿Por qué no se canalizaron los fondos obtenidos con garantías estatal a través de los bancos y entidades financieras estatales? Bien, bueno, a ver, aclaremos esa parte. No, estamos hablando de uno de lo que viene a través del Fondo Monetario, ¿no? Básicamente. ¿No? Así que recuerden que los países que tienen Banco Central tienen lo que se llama prestamista de última instancia, ¿no? Y por eso cuando uno ve las políticas de cómo se está manejando el coronavirus en otros países, ven, ¿no?, la forma como los bancos centrales han estado tirando mucha liquidez en el sistema bancario, en el sistema financiero, básicamente. Lo que se ha hecho es con los 500 millones de dólares que vienen del Fondo Monetario Internacional, ¿no?, se va a abrir un fideicomiso que va a estar administrando el Banco Nacional, y el disparador para su uso lo va a estar dando la Superintendencia de Bancos. Y en el fondo lo que se persigue es estar seguro que tenemos facilidades dentro del sector público que faciliten a fortalecer la liquidez del sistema bancario, ¿no?, que es bastante importante. Como yo decía anteriormente, la liquidez del sistema bancario facilita mucho lo que son las transacciones que, por ejemplo, pueden hacer los depositantes incluso en este momento, ¿no? Y también la liquidez del sistema bancario también es la que facilita mucho la forma como los bancos pueden manejar su cartera de préstamos. Así que esta tarea nosotros la veíamos como una tarea muy importante que teníamos que realizar, que era entonces fortalecer la capacidad del sistema financiero de poder estar respondiendo de la mejor forma posible en estos momentos tan difíciles en Panamá. Sí, sí. Lo otro que es importante son los 300 millones de dólares que son para préstamos a las micro y pequeñas empresas y a los pequeños agricultores. Esos recursos se van a estar canalizando a través del Banco Nacional, ¿no? Y en cierto sentido, en muchas operaciones, el Banco Nacional estaría también funcionando como si fuera una banca de segundo piso, ¿no? Sobra decir la importancia que tienen, ¿no?, estos 300 millones de dólares que serían canalizados realmente hacia sectores de mucho interés social. Vuelvo y repito, los micro, pequeños empresarios que están resultando muy afectados en estos momentos, y también de mucho interés social, que son los pequeños agricultores. La siguiente pregunta es de Fernando Martínez, de Televisora Nacional TVN. ¿Los recursos puestos a disposición de la banca tienen plazos de retorno y costos? ¿Bajo qué reglas se realizaron? Bien, en este momento ya se está terminando de finalizar lo que sería la regla de huevo para que tendrían que utilizar los bancos para poder hablar recursos que vendrían de los fondos que nosotros realmente estamos nosotros poniendo a disposición a través del Banco Nacional para los usos al que ya hemos hecho referencia. No sé si, repíteme la pregunta, no, para estar seguro que la. Los recursos puestos a disposición de la banca tienen plazos de retorno y costos. ¿Bajo qué reglas se realizaron? Bien, entonces vamos a dividir en dos partes, que ya está seguro que. Vamos a dividir en dos partes. Una es el tema que tiene que ver con el tema del financiamiento o la línea de liquidez que estamos nosotros estructurando a través del Banco Nacional.
básicamente. Bueno, esa línea de liquidez estamos hablando de financiamiento a corto plazo, básicamente. Así que no, de eso se trata, ¿no? Y en el caso de los préstamos ya del BID para los propósitos que hemos hablado de las pequeñas microempresas y el sector agropecuario, son de una naturaleza ya de plazos mucho mayores, ¿no? Y de programas con una vigencia ya multianual, ¿no? Que no es como estamos nosotros realmente visionando los fondos que irían para lo que sería el fondo de liquidez. La siguiente pregunta es de Kenny Alonso del Nacional FM. ¿Cuál será el impacto del ingreso a listas discriminatorias en medio de la pandemia? Bueno, mire, yo te voy a poner en otra forma, mire, la que acaban de decir. Pero primero que todo, ¿no? Esa lista resulta de algo, de una decisión prácticamente que se da como un disparador automático por una lista gris que nos pusieron a nosotros en junio del año 2019. Así que por el solo hecho de estar en esa lista, automáticamente hay un disparador que es el que se ve con la decisión que tomó la Unión Europea en este momento, ¿no? Que también, bueno, nos puso una lista que realmente nadie quisiera que hubiéramos estado ahí. Pero ¿qué es lo que yo le pudiera decir? Para los conocedores de cómo funcionan estas decisiones, esos conocedores de cómo funcionan esas decisiones, ya sabían que desde junio del año 2019, en que nosotros quedamos en esa lista gris, para muchos de esos conocedores o analistas que están siguiendo, ¿no? O quieren tomar decisiones con respecto a nuestro país, ya debían saber que realmente el pronunciamiento de la Comunidad Europea iba a ser la que se dio. Así que el pronunciamiento de la Comunidad Económica Europea, la Unión Europea, como se dio, realmente era un tema que para muchos conocedores era algo que ya se veía venir. Así que en ese sentido, yo creo que la declaración de por sí que se ha hecho, me parece que no va a tener efectos materiales en nuestro país. Ya tenemos las dos últimas preguntas. La primera es de Luis Blanco. El sector privado bancario dice que es su prioridad financiar al sector primario. Solo lo hará la banca estatal, ¿y a qué costo? Vuelvo y leo la pregunta. El sector privado bancario dice que no es su prioridad financiar al sector primario. Solo lo hará la banca estatal, ¿y a qué costo? Bueno, mira, no estoy seguro. Yo creo que al final del día lo que uno quisiera es que la banca privada, no solo la que tiene que ver con el sector público, también pudiera estar canalizando más recursos al sector agropecuario, ¿no? Así que en el caso de los fondos que nosotros estamos trayendo para pequeños agricultores, ¿no? Se van a estar canalizando esos fondos a través del Banco Nacional. Así que de así ser necesario, estoy seguro que parte de esos fondos que nosotros vamos a estar trayendo y poniendo a disposición del Banco Nacional, que sería el ejecutor, pudieran también pasar, ¿no?, a ser utilizados en la banca privada para financiar inversiones o proyectos en el sector agropecuario. Así que una cosa no excluye a la otra realmente. Así que. Marlene Testa de la Estrella de Panamá. ¿Cuánto se destinará al sector agropecuario para garantizar la seguridad alimentaria en medio de la pandemia? Bien, no tengo en este momento la cifra, realmente, así que no me atrevo a adelantar una cifra. Lo que sí es cierto, ¿no?, que estamos canalizando muchos recursos hacia el sector agropecuario, ¿no? Muchos recursos, ¿no? Uno directamente con compras y adquisiciones que se están haciendo y otro con subsidios que realmente se están haciendo y que van a continuar. Como yo había dicho, ¿no?, es de primordial importancia cómo nosotros podamos incentivar en la mayor medida lo posible la recuperación del sector agropecuario, que es muy necesaria en nuestro país. Nos recordemos que el sector agropecuario, ¿no?, ocupa alrededor del 15% de la población ocupada de Panamá, ¿no? Y muchos sectores o muchas de las áreas donde se desarrollan sus actividades
son áreas donde prevalece mucha pobreza. Señor ministro, con esta última pregunta damos concluido esta conferencia de prensa virtual. Agradecemos a todos su participación. Que tengan un excelente día. Muchas gracias por la atención de ustedes.